Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. Hola a todos y todas, bienvenidos al primer episodio de Más allá del ADN. Hoy arrancamos con el pie derecho, con un invitado que no solo hace ciencia de alto nivel, sino que también la comunica y la vive con propósito. Él es Juan Camilo Farfán, microbiólogo, doctor en biología y un apasionado por entender algunas de las amenazas invisibles más importantes para la salud humana, las enfermedades infecciosas y la resistencia a antibióticos. Por eso no es todo. Juan Camilo también es un convencido de que la ciencia debe compartirse y contarse. Sabemos que participaste en Obvio Microbio, un espacio muy chévere de divulgación, y la idea es que nos cuente un poquito de todo eso, en su camino como científico, de los proyectos en los que estás trabajando, de cómo se vive el proceso de investigar desde Colombia y por supuesto también de los errores y aprendizajes que hacen parte de esta aventura. Entonces, ya dando inicio, bienvenido Juan Camilo, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jessica, qué alegría que me hayas contactado y pues que hayas pensado en mí para tu primer capítulo. Hago ciencia de alto nivel. Bueno, muchas gracias también por el cumplido. Espero hacerlo, de verdad. Nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Estas iniciativas me parecen muy interesantes porque sí, como tú dices, pues no solamente me gusta la ciencia, sino también divulgar. Hago parte de Obvio Microbio, que también es un podcast, perdón la cuña, está en Spotify, está en YouTube. Sí. Hace mucho nos sacamos un capítulo nuevo. Santiago, que es mi amigo y compañero de podcast, pues tiene una vida muy ocupada en una spin-off que surgió de un trabajo, un proyecto de investigación en la Universidad de los Andes. Sí. Pues bueno, él es ahorita, si no estoy mal, el director científico de esta spin-off. Ok. Sí, Genial. entonces bueno, está un poquito ocupado. Claro, me imagino. Y yo, por otro lado, pues bueno, terminando un doctorado, ya lo terminé, por supuesto, y pues siendo papá, entonces no ha habido mucho tiempo, entonces pues lo hemos dejado un poquito ahí, pero la idea es en algún momento volverlo a retomar y volver con esta cosa de la divulgación de la ciencia, que es algo muy, muy chévere y muy necesario, me parece a mí. De acuerdo, y una de las razones justamente por las que nació este podcast fue precisamente con ese objetivo, ver que muchas investigaciones muchas veces se quedan quizás en las conferencias de nicho o en los papers, y pues qué chévere sería como que lo pudiéramos entender más allá de las personas que trabajan en los laboratorios, ¿no? Entonces que todo el mundo pudiera comprender eso. Y bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia de contar la ciencia como en un formato diferente, ¿no? ¿Cómo te pareció ese reto o qué sentiste? Es que sí, un poco nuestro interés con Santiago fue, esto de hecho fue un producto de la pandemia, de la cuarentena, y bueno, en fin. Sí era no alejarnos, pero sí complementar lo que uno hace en la academia, que sí, es publicar, ir a congresos, ir a simposios, presentar su trabajo, ya sea en un póster o en una presentación, lo que sea. Empezar a llegar de otras maneras, digamos, con la ciencia, tú lo has dicho. La ciencia pareciera que fuera muy de nicho, pero si uno lo piensa un poco más, realmente nos concierne a todos y todas las disciplinas científicas. Nosotros somos microbiólogos con Santiago. En ese entonces pues hacía mucho sentido, estábamos en plena pandemia del COVID-19. Santiago y yo nos unimos a un equipo de voluntarios de tomas de muestras y veíamos un poco con preocupación que la gente está un poquito desinformada de, pues bueno, cómo funciona una pandemia, qué peligros tiene, pero también como qué cosas son mitos. Entonces dijimos, no, pues este es el momento, digamos, como una primavera de la microbiología, si se quiere. Entonces, bueno, hablemos un poco de cómo funciona una enfermedad infecciosa, hablemos de qué es una pandemia, qué es el sistema inmunológico en ese momento. Ya no recuerdo muy bien, pero pues estaba rondando por ahí la idea de una vacuna y la gente tenía muchas preguntas sobre, bueno, una vacuna, pero surgió súper rápido y ahí nos van a meter un chip y bueno, un montón de cosas. Información que había. Ajá.
Entonces, pues también tratando de, no sé si de una manera un poco como autoritaria, pero sí como muy con el interés de que, hombre, eso que se publica y que surge en los laboratorios y que pareciera muy extraño, sí se puede llevar a un público más general, que se entienda, que sea interesante también para la gente, porque creo que ese también es el problema de la Sí, ciencia. creo que viene el reto, ¿no? Hacer Ajá. que las personas lo puedan entender sin ese tecnicismo, pero a la vez sin desinformar o sin perder como... Que es además un reto muy grande para uno viniendo de las ciencias, Sí. porque cuando tú estudias ciencias, a ti te enseñan a hablar técnicamente, Sí, porque de si acuerdo. se habla de manera técnica, digamos, es como el lenguaje común que manejan todos en la academia y en la ciencia. Entonces, claramente te van a entender y van a creer en lo que dices. Ahora es un poco al contrario. Nadie le interesa, nadie entiende mucho los tecnicismos, pero sí quieren saber qué es lo que hay detrás de eso. Claro, quieren estar informados, quieren conocer qué es lo que está pasando detrás Exacto. Y de hecho, a mí me pasó algo muy chistoso y es que yo me metí tanto en el tema del podcast y en un poco la obsesión de que se entendieran las cosas sin tecnicismos y que fuera algo muy transparente, muy abierto para todo el mundo, tanto que empecé a tener problemas en mi doctorado. Entonces ya mis jurados, bueno, mi directora de tesis y mi codirector me decían, usted está siendo muy impreciso, usted está siendo poco técnico, entonces en algún momento sí me tocó como balancear ambas Claro, cosas. poder llegar a ese equilibrio y eso no te lo Ajá. enseñan en la carrera, solo aprendes tú solo. Sí, eso le toca a uno solito, solito. Sí, claro, Sí. pero bueno, muy increíble esa experiencia, me parece muy chévere querer como poder compartir el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, lo que se va encontrando, eso me parece increíble. Ya entrando en materia, Sí. quisiera que nos contaras si recuerdas el primer momento en que supiste que querías dedicarte a la ciencia. Wow, qué pregunta tan interesante, tan chévere. Sí, de hecho sí recuerdo y recuerdo en qué momento me enamoré del mundo microscópico. Recuerdo que yo pasé por dos colegios, no por indisciplinado necesariamente, aunque me iba bastante mal en el colegio, debo admitirlo. Irónicamente me iba mal en biología. Sí, Las vueltas de las la vida. vueltas de la vida. Yo recuerdo que en mi primer colegio, que era pues en un colegio de barrio, recuerdo que pues las clases la mayoría eran en salón común y corriente, pero en aquel entonces hubo una vez que la profesora de ciencias me dijo, bueno, vamos a hacer algo diferente del salón, quizás estaba como en transición, era chiquito. Chiquito, sí. Sí. Traigan para mañana agua de charco, agua de florero, este tipo de cosas. Y recuerdo mucho estar haciendo una especie como de fila, entrar a otro salón al día siguiente o en la clase siguiente. Recuerdo estar haciendo como la fila y entrar. Por alguna razón en mi cabeza como que entré a un salón que era bastante oscuro y de nuevo esto puede que realmente mi cabeza lo ha fabricado de tal manera que suene muy significativo para mi vida. Quizás no fue literalmente así, pero yo lo recuerdo de esa manera. Entrar al centro de la habitación donde había un microscopio, todo estaba oscuro y ver a través del microscopio ya había algo montado en esa lámina y ver que todo se movía. Exacto, sí, es como un poco como eso, como ver, wow, un mundo que uno no ve a simple vista y que está lleno de cosas que se mueven, cosas que tienen diferentes formas, colores. Para mí eso fue una revelación. Desde ese momento me empecé a interesar mucho como en cosas de la ciencia, muy al principio enfocado hacia la medicina, como entender un poco pues, el funcionamiento del cuerpo humano y de las enfermedades humanas. A partir de ahí, digamos, como que fui cosechando ese interés. Recuerdo que en la casa de mis abuelos maternos habían libros sí, como de ciencias, como de química, de biología, de medicina, porque ahí en la casa vivía un primo de mi mamá que estaba estudiando medicina en ese entonces él tenía como algunos libros de medicina. Sí. Okay. Entonces yo me empecé a ver eso en vacaciones y a no entender mucho,
pero leer y leer con muchísimo interés. Claro, matar esa curiosidad como un niño, porque uno ahí es cuando quiere absorber de todo, así uno no entienda, ve los dibujitos y uno dice, qué Exacto, chévere. no, y intentaba leer y entender, pero Sí, pues claro, obviamente uno no tiene todas las de herramientas acuerdo. académicas en ese momento, pero fascinarme. Y después de mucho tiempo, Sí. quizás cuando tendría por ahí como unos 10 años, recuerdo una vez también, o sea, ya con ese recuerdo así como muy vívido y de algunas veces haber ido a algunos laboratorios ya en mi nuevo colegio y pasarla muy bien y que me Sí. gustase. Fuimos recuerdo que era como un septimazo, estábamos en un domingo haciendo un septimazo, ¿no? Como caminando por la carrera séptima acá en Bogotá, pleno centro. Y sobre la séptima con 26 hay una cosa que se llama el mercado de las pulgas. Ah, sí. No sé si sigue existiendo, hace mucho no voy para allá, pero ahí estaba. Entonces, donde venden cosas como usadas. Pero bueno, estábamos dando una vuelta y de repente yo vi un microscopio chiquito. No, entonces por supuesto yo les dije, Papá, sí, mamá, por lo favor, por necesito. favor, cómpremelo. Y en efecto me lo compraron y eso para mí fue una cosa, yo veía de todo ahí, Lo el pasaba pelo, así el todo. polvo, el agua, todo. Todavía lo sigo teniendo en la casa, ya está vuelto nada, no sirve, pero pues ahí está y eso fue como mi Claro. entrada al mundo de las ciencias. Genial, no, qué chévere. Y como de ahí decidiste estudiar en los Andes microbiología, como no fue biología, fue microbiología específicamente. Pues imagínate que yo en mis últimos años de colegio, de nuevo me iba muy mal, yo casi pierdo octavo y décimo, bueno, me iba bastante mal, el único que no me iba tan mal era química. Y a mí la química me gustaba muchísimo y era muy aplicado y me iba muy bien. Sí. Y era de hecho los mejores estudiantes La de entendías química. todo. Exacto, la cogía súper rápido. La profesora que daba química, que hace poquito me la encontré, fue muy lindo. De hecho, también me tenía así como, wow, chino, es que usted es bueno en esto, es bueno. Sí. Y dije, bueno, pues chévere. Durante toda mi infancia y adolescencia, yo siempre pensé en estudiar algo relacionado a medicina o medicina. La cosa, y no quiero que suene a queja ni por supuesto nada de eso, pero mi papá, que es ingeniero, pues estaba como muy, ok, pero ¿y por qué no miras, por ejemplo, una ingeniería biomédica o ingeniería mecatrónica? Ya esa era la ingeniería de moda en mi época. Ingeniería mecatrónica, Ingeniería química. ya voy para allá. Entonces, pues bueno, ahí como con esas cosas, ta. Y por alguna razón, al final de mi vida escolar en bachillerato, desistí de la medicina, no sé muy bien por qué. También me gustaba mucho la química, pero irónicamente, yo dije, yo no quiero ser profesor. No quiero ser profesor, por alguna razón me daba mucho miedo esa idea Sí. y no quiero. Quiero algo aplicado. Quiero estudiar química, pero que sea aplicado. Y llega la ingeniería. Más o menos terminó pasando eso. Entonces, pues nada, yo hice como mis averiguaciones, no sé qué. Y dije, bueno, voy a entrar a ingeniería química. Sí. Entonces, pues, para hacer como corto el cuento, todo iba como muy bien, ingeniería química, ta. Pensé en 2 universidades. Al final, pues mi papá también me dijo, no, pues presentes a los Andes. Y yo dije, pues bueno, Sí. está bien. Yo no lo tenía ni siquiera en el radar. Yo me iba a presentar a la Nacional y a la Universidad de La Sabana, que también tenía ingeniería química. Y dije, bueno. De hecho me presenté al Rosario en otra cosa muy diferente, nuevamente en Ciencias de la Salud, fisioterapia, y pasé, solo que nunca me presenté. Sí, el caso es que, pues nada, me presenté a los Andes, pasé ingeniería química a los Andes y dije, guau. ¿Eso es? Eso es que maravilla. Además, uno se hace unos cuentos muy chistosos cuando es chiquito, ¿no? Sí, de acuerdo. Esta ingeniería tiene mucha química, yo voy a ver química, y no tiene tantas matemáticas como las otras ingenierías. Trazo error. Sí. Yo era bastante malo en matemáticas, en realidad casi no me gustaban. Entonces, pues bueno. Empecé ingeniería química en los Andes, me di cuenta rápidamente que eso nada que ver. Yo creo que pasa mucho acá en Colombia y es que falta ese acompañamiento a los chicos que están terminando su bachillerato a realmente encontrar qué es lo que quieren hacer, porque sí pasa, digamos, yo justamente también me presenté a ingeniería civil en la Javeriana, me presenté a ingeniería civil en la UPTC, o sea, un montón de cosas que uno empieza a explorar, pero pues que realmente uno no quiere.
Sí, Y es sí. como, llega uno a ese punto de decir como, pucha, la embarré, no estoy donde quiero estar, ¿qué hago ahora, no? Claro, no, y es que además uno a los 17 años, 16 años no tiene ni idea de lo que quiere hacer en la vida. Sí, Muy de poca gente acuerdo, tiene esa vocación tan marcada. de acuerdo. Entonces es difícil tomar una decisión que te va a cambiar el resto de la vida o que potencialmente va a ser el resto de tu vida. Sí, Es terrible. Yo me di cuenta rápidamente que ingeniería química no, que de hecho en ingeniería química pues sí se ve química, pero realmente no es la ciencia, claro. ¿no? Es una ingeniería, es una Sí. ingeniería de productos y procesos, no son químicos. No sé. Entonces, en ese momento, pues entré en una crisis tenaz. De primerazo sí pensé en microbiología, sobre todo porque antes de salir del colegio tuvimos una visita a la Universidad Javeriana y allá me presentaron la microbiología y me pareció chévere, interesante, nuevamente recordándolo del tema del microscopio y esas cosas, pues bueno. Y entonces, pues ya la tenía como por ahí. Yo recuerdo la conversación que tuve con mi papá cuando dije, yo ya no voy a estudiar más esta vaina. Entonces senté a mi papá un fin de semana. Bueno, papá, quiero cambiarme de carrera. Ya me hizo mala cara. Como de, Ay, ¿a qué se quiere cambiar? Microbiología. No, se va a morir de hambre. Eso es un técnico. Eso no sé qué. Eso sí sé más. Porque no me dice, me quiero cambiar a economía, ingeniería industrial, administración. Y yo le dije, pues por eso me quiero cambiar a microbiología, a otra carrera. sí. No, piénselo. Bueno, yo lo pensé. Barajé muchas cosas. Química, volví a pensar en química. Volví a pensar en medicina. Otra vez mi historia con el rosario. Me presenté a medicina y pasé, nunca me presenté, perdón. Pensé en ecología por alguna razón. Bueno, pensé en psicología, Todas. antropología, La lista. y microbiología. Ok. Los fui descartando porque literalmente me senté a hacer un proceso muy juicioso de pros, contras, Sí, que me gusta, que me disgusta, de acuerdo. y terminé descartando y me quedé con medicina y microbiología. Y entonces, pues bueno. ¿Y cómo hiciste ese proceso de descarte? Como decir, esta definitivamente no, como por tus habilidades o por lo que realmente te gustaba o por... Más como por lo que me gustaba y la información que encontraba Ok. disponible y también haciendo preguntas y... Buscabas con gente que hubiera estudiado las carreras. Exacto. Ok, Sí, exacto. Los perfiles profesionales. Exacto, los perfiles profesionales a qué se iban a dedicar, entonces ahí empecé a hacer literalmente una tabla de Excel con pros, contras, dónde lo puedo estudiar, tal. Bueno. Entonces me quedé con medicina y microbiología y yo le dije a mi papá, bueno, ya decidí, me voy por medicina. Ok. Bueno, hijo, ¿cuánto cuesta en la universidad en donde estás, que es los Andes? Para nadie es un secreto, los colombianos lo saben, los bogotanos lo saben, es una universidad cara. En ese entonces pues no había cómo pagar medicina en los Andes. Me dijo, no, hijo, no te la puedo pagar. Okay. Entonces yo le dije, pues me voy para el Rosario. Y fue cuando me presenté y pasé. Entonces mi papá me dijo, pero ya empezaste una carrera en los Andes, ¿por qué no la terminas? ¿Por qué no miras como otra alternativa ahí en la universidad? Pues para no cambiar de universidad, bla, bla, bla. Sí. Le dije, listo, microbiología. Ay, otra vez, ¿qué microbiología? Que no sé qué. Volvimos al inicio. Tal cual. Tal cual. Entonces yo le dije así, y así nos quedamos. Y yo le debo haber estudiado microbiología en los Andes a Carlos Angulo Galvis, antiguo rector de la Universidad de los Andes, antes de Pedro Navas Sanz de Santa María, porque para ese entonces había a mitad de semestre una reunión de padres en la universidad, donde pues conocían el campus, las carreras, y al final había una especie de charla con el rector. Sí. Y entonces, bueno, mi papá iba como muy prevenido porque pues este man se quiere cambiar de carrera y se quiere cambiar una carrera que nada que ver para él. Bueno, se entró con eso a la dichosa reunión con el rector, que pues era un auditorio y la cosa. El señor pues dio su discurso y en algún momento sé que mi papá levantó la mano y le preguntó al rector, doctor Carlos, ¿usted qué opina de microbiología y qué conexiones tiene y algo le dijo ese rector que al finalizar la reunión salió diciendo mi papá, hijo, estudia lo que tú quieras, si es microbiología, adelante, tú puedes hacer cosas muy buenas, no sé qué, y ahí empezó El apoyo de los papás también es súper importante en todos estos procesos, la paciencia. Total. ¿Qué le habrá dicho? No tengo ni idea, yo creo que le hablaría de cosas de biotecnología, de
porque pues era muy lo que estaba en boga también en ese momento. Los Andes estaba por abrir la carrera de ingeniería biomédica, por ejemplo, que también es muy biotecnológica en los Andes. Sí. En fin, entonces pues había como un movimiento muy grande en biotecnología, me imagino que por ahí explotó la cosa. Y efectivamente por ahí te fuiste, ¿no? Sí, pero no. En realidad yo entré a microbiología muy porque me gustaban los parásitos, ya hablando ya como en microbiología. En aquel entonces había un profesor una leyenda pues de la parasitología en Colombia, el doctor Marinkele. Fue casi como un padre fundador de la parasitología acá en Colombia. Era ya un señor bastante de edad. Y yo decía, wow, sería excelente ver parasitología con el doctor Marinkele, la evidencia pues. Yo entré muy viendo como el mundo de los parásitos, otra vez enfermedades humanas. Cuando entré, de las primeras cosas que vi fue bacteriología y ahí me enamoré de las bacterias. ¿Te enamoraste? Sí, me enamoré perdidamente de las bacterias y las bacterias, pues claro, muchas causan enfermedades infecciosas y el tema de la resistencia a antibióticos que pues cada día es un problema más y más grande. En aquel entonces, por supuesto, ya era un problema. Sí. Hoy en día, pues, es algo grave. Y allá me enamoré de las bacterias. Y empecé con microbiología en mis clases. Casi todas me gustaron, en realidad. Parasitología, irónicamente, casi no. Nada en contra del doctor Marinkele. Para mí fue un privilegio haber visto clases con el doctor Marinkele. Sí. Pero no, lo mío fue definitivamente las bacterias y las bacterias que causaban enfermedades infecciosas y bueno. Justamente leímos tu estudio, bueno, más reciente. Caramba. Sobre la Cutibacterium agnes. Cutibacterium, sí. Cutibacterium agnes, sí. Y la respuesta potencial de los fagos para regular la respuesta inmune del acné. Ok. Entonces, no sé si quieras contarnos cómo si le fueras a explicar a tu yo de 10 años que hiciste en ese proyecto. Sí, el mundo de los fagos. Yo llegué a los fagos en maestría. Al principio trabajé con otra bacteria, Salmonella, que es una bacteria que causa gastroenteritis. Y después, ya en el doctorado, cambié a esta otra bacteria que se llama Cutibacterium agnes, que está asociada al acné. Entonces, para contarle a mi yo de 10 años que veía por el microscopio, pues mire, usted va muy probablemente, como muchas personas en el mundo, va a tener algo que se llama acné. Y es algo que incomoda, es algo que es molesto porque no solamente pues afecta estéticamente a la gente, sino también tiene una carga social. A todo el mundo le da pereza que le aparezca el barrito, el grano. Sí, la carga emocional, el estrés, no, tengo una presentación mañana, voy a hacer. Sí. El barro en la nariz, exactamente. Pues resulta que esa enfermedad, que es muy común en la gente joven, incluso también adultos, pues una de las cosas que causa la enfermedad es una bacteria que se llama Cutibacterium agnes. Y esa bacteria está asociada a la enfermedad porque parece ser que causa una especie de respuesta en la piel. ¿Qué es lo que uno ve? Esas erupciones, esas cosas rojas en la piel, eso se llama inflamación y está relacionado con esa bacteria. ¿Cómo se trata? Entonces hay ciertos medicamentos, algunos son estéticos, algunos son también ya recetados. Cuando el acné es grave, entonces se receta usualmente antibióticos. Los antibióticos de hecho funcionan muy bien con el acné. Los médicos todavía no entienden muy bien cómo es que funciona, si es que funciona matando la bacteria o haciendo otra cosa, porque esos antibióticos también tienen propiedades inmunomoduladoras. Entonces, pues funciona. Sí. El problema es que los antibióticos pues son recursos limitados. Por un lado, casi ya no se está investigando en nuevas moléculas antibióticas. El otro problema es la resistencia. Cutibacterium agnes no es ajena a esa resistencia. Digamos, no es como algunos patógenos bacterianos que son súper resistentes a muchos antibióticos, pero con Cutibacterium parece que también hay resistencia a antibióticos. Entonces es cuestión de tiempo. Claro, ya luego cómo se va a tratar una vez se desarrolle la resistencia. Exacto, entonces hay que buscar nuevas alternativas. Y una de esas son los fagos. Los fagos son virus que atacan bacterias. Se hagan de cuenta que es como si las bacterias tuvieran una gripa que a veces es mortal. Sí. Porque hay fagos que entonces lo que hacen es infectar a las bacterias y se reproducen dentro de ellas y las matan. ¿Sí? Sí. Entonces, pues,
de alguna manera controlan las bacterias. ¿Y los fagos cómo atacan, cómo entran a...? Son un virus. ¿Son un virus? Son un virus. Exacto. Todos los seres humanos tenemos virus asociados. Plantas, animales, hongos, las bacterias también tienen virus. Entonces, estos bacteriófagos, o estos fagos para los amigos, pues sí, son virus que específicamente reconocen ciertas cosas que hay en la superficie de las bacterias, Okay. ¿sí? Que se llaman receptores. Sí. Entonces, estos virus, al hacer ese reconocimiento que es muy, muy específico, pues lo que hacen es meter su material genético y como todo virus lo que hace es, pues, es ser un parásito obligado. Entonces, el virus necesita de la maquinaria de la célula, de la bacteria en este caso, para poderse reproducir. Eso es todo lo que hace un virus. Sí. Entrar, infectar, entrar, reproducirse, salir y volver a comenzar el ciclo. Con los fagos hay una clase de fagos que lo que hacen es, de nuevo, infectar, insertar su material genético, reproducirse y para salir matan la bacteria. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos que dentro de ese ciclo de vida del fago, pues la consecuencia es que hay un control de la bacteria, es decir, que va a morir la bacteria. De acuerdo. Y ahí diseñan los fagos, ¿sí? ¿O cómo hacen para que sea específico de reconocer únicamente a esa bacteria? Eso es lo más chévere de todo, porque los fagos en general, los virus, pero específicamente los fagos, son las entidades más abundantes en el planeta, las entidades biológicas más abundantes en el planeta. Se estima que para cada especie bacteriana, es decir, para cada E. coli, para cada salmonella, para cada Cutibacterium magnes, para cada bacteria, hay por lo menos 10 fagos líticos, es decir, de esos que causan la muerte de la bacteria, por bacteria. Wow. Y en realidad puede ser mucho más. Entonces, hay una herramienta casi que en la naturaleza. Claro. O sea, eso te iba a preguntar, ¿los encontramos en la naturaleza o de dónde los...? Sí, ocurren naturalmente. Están ahí en la naturaleza. De hecho, los que nos dedicamos a los fagos, usualmente decimos, donde usted encuentra la bacteria, encuentra el fago. Okay, usualmente, claro, porque el fago depende de la bacteria para reproducirse. Entonces, por ejemplo, si una bacteria está en el suelo, pues uno lo que tiene que ir a hacer es ir a muestrear ese mismo suelo, pasar esa muestra por un filtro para eliminar todo lo que no sea, lo que sea más grande que un virus, y eso quedarse con un filtrado, y de ahí probablemente van a haber fagos que ataquen a esa bacteria. Si hay fagos que son modificados y que se están utilizando de manera modificada o se están estudiando de manera modificada para hacer como un control muy específico de ciertas cosas, pero en la naturaleza hay muchos fagos que son específicos para cada especie. Y digamos, ahorita el problema es que se está desarrollando resistencia a los antibióticos. ¿Se puede desarrollar resistencia a los fagos? Por supuesto. Sí, la ventaja con respecto a los antibióticos es que un antibiótico es una molécula química. Y de hecho, muchos antibióticos vienen de otras especies bacterianas o de hongos que los producen un poco para, pues digamos, como una estrategia para defenderse de bacterias. ¿Sí? Eso pasa en la naturaleza. Pero digamos que es una estrategia que, digamos, es limitada. Esa molécula, si bien hay diferentes clases de antibióticos, diferentes familias de antibióticos, que pues son modificaciones a veces sintéticas, a veces de la naturaleza, no evolucionan, ¿sí? O su costo evolutivo, su forma de evolución tarda mucho tiempo. ¿Sí? Los fagos no. Los fagos sí evolucionan, porque también tienen un material genético. Entonces, también funcionan como otras entidades biológicas. Con las generaciones, algunos fagos acumulan mutaciones y ahí se pueden dar entonces la evolución de esos virus. Entonces, por ejemplo, una bacteria sí puede generar una resistencia a un bacteriófago. ¿Y eso qué quiere decir? Que una población de fagos ya van a dejar de infectar esa bacteria. Sí, van a dejar de alimentarse. Sí, digamos, de poderla infectar, porque, no sé, la bacteria cambió el receptor o tiene un mecanismo que actúa sobre ese fago en particular. Atrás hay otros 10 fagos que tienen otras formas diferentes de infectar y que pueden seguir infectando la bacteria. Increíble.
Entonces, y que además están, a temor de ponerme muy técnico acá, pero están también sometidos frente a una presión evolutiva, lo cual quiere decir que hay poblaciones que acumulan mutaciones y eso les da una ventaja frente a otras poblaciones de fagos y esa ventaja es seguir infectando bacterias. Y digamos, ¿hay competitividad entre las poblaciones de fagos o no? Sí, claro, sí. Además que bueno, otra vez un poco más técnico, más complicado, pero hay fagos que, por ejemplo, no infectan y luego explotan la bacteria o la eliminan, sino que se insertan dentro de ella y se quedan ahí quieticos. Eso se llaman lisogénicos. Estos lisogénicos, de hecho, se han vuelto muy buenos en evitar fagos líticos. Casi hay algunas teorías que se podría hablar de una convivencia simbiótica entre bacterias y fagos lisogénicos. De hecho, hay algunos fagos lisogénicos, y eso es importante, que le dan características que son beneficiosas para la bacteria. Y ahí tenemos un problema nosotros. Exacto, exactamente. Y también los fagos, sí. Los fagolíticos. Pero no, si esto no me sirve, pues esta otra cosa sí le sirve a otra población de bacteriófagos. Sí hay competencia, por supuesto, pero pues esto siempre es, de hecho en la ciencia de fagos se llama una carrera armamentística, sí. Como por ver quién desarrolla qué mecanismo de resistencia y qué mecanismo de infección para seguir adelante. Y digamos, ahí nosotros tenemos la tecnología como para poder identificar una vez pasa eso. Sí, totalmente. De hecho, ese primer trabajo con fagos es más o menos sencillo, en realidad es ponerse a aislarlos. Y lo que te digo, el fago está donde la bacteria está. Entonces, por ejemplo, en el caso del acné, pues en la cara, en la piel también están estos fagos. Entonces, lo que usualmente uno hace es aislar muchos fagos, diferentes fagos. Y una estrategia es, por ejemplo, generar bancos de fagos. Entonces, tú tienes en un congelador allá guardados todos esos fagos que uno ha ido aislando. Y, por ejemplo, si uno piensa en una aplicación clínica de tratamiento, que, por ejemplo, no sé, yo le estoy dando un tratamiento a un paciente con un fago y veo que hay resistencia, que no está funcionando el tratamiento, voy con mi bacteria, la pruebo contra mi panel de fagos y veo cuál es el que mejor infecta y utilizo ese. Y así sucesivamente con lo que vaya aislando. Y en el laboratorio uno los puede poner, incluso es un poco más complicado, pero sí se puede poner también a experimentos, digamos, de coevolución o de evolución. Poner fago con bacteria hasta que bacteria sea resistente, pongo otro fago y así sucesivamente como para ir seleccionando, digámoslo así, fagos más eficaces para infectar las bacterias. Y de eso también me surge la pregunta, ¿qué otros desafíos hay? ¿Ya hay ensayos clínicos usando esto? Sí, hay algunos ensayos clínicos, no acá en Colombia desafortunadamente, en la región sí, en Uruguay de hecho ya se están utilizando a nivel clínico como última alternativa. Entonces para contextualizar, para poder utilizar un medicamento para tratamiento de algo tiene que pasar por una serie de pasos que son estudios clínicos, preclínicos, luego clínicos, que es ya probarlo en pacientes frente a un placebo, luego pues ir mejorando hasta que ya una entidad como la FDA en Estados Unidos, el INVIMA acá en Colombia, dice, listo, esto es seguro y sirve para lo que se supone está diseñado, está aprobado, exactamente. Entonces, pues, todo eso hay que hacerlo para que un medicamento pues salga a la venta. Con los fagos digamos que hay un obstáculo adicional y es que como son entidades biológicas, no son tan fáciles de entender desde el punto de vista de la farmacología. Todavía hay cositas ahí como que queremos entender para saber muy bien cómo es que funcionan, más allá de solamente infectar y matar bacterias. Entonces, eso ha tomado tiempo. De hecho, curiosamente, antes de los antibióticos ya habían descubierto los fagos y ya se habían utilizado para tratar enfermedades infecciosas como la disentería, solo que con resultados a veces buenos, a veces malos. Entonces, por eso no sé. Y luego apareció la penicilina y eso además es amplio espectro, entonces fue casi como la cura milagrosa para muchas enfermedades infecciosas. Con los fagos, pues, entonces se dejó, luego hubo un resurgimiento cuando empezó este problema de la resistencia a antibióticos y a tratar de entenderlo desde el punto de vista farmacológico, pues es un poco más complejo porque
Los fagos no solamente interactúan con las bacterias, sino que eventualmente también pueden interactuar con el organismo. Eso pasa con todos Sí, 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 100%. Hay que estudiar todos los medicamentos, de todo acuerdo. eso pasa. Con los fagos es un poco más complejo, porque no es una sola molécula, Es biológico. es biológico. En realidad un fago está envuelto de proteínas Sí. y adentro tiene un material genético, ¿sí? Claro. Entonces, pues claro, hay muchas cosas que pueden interactuar de diferentes formas. Ahorita han venido pasando muchas cosas en el área de biotecnología, entre esas los fagos, y yo estoy trabajando con organoides. Y un problema que nosotros también tenemos es esa reproducibilidad, porque al ser material biológico que sí se quiere utilizar, muchas veces no tenemos el control 100% de lo que va a pasar, en nuestro caso en las células, en tu caso con las bacterias. Sí, las bacterias. Y también, pues, al ponerlos en un animal o en una persona, claro, hay cosas que todavía no se entienden muy bien. Hay que seguirlos investigando. Sí, es cuestión de inversión, tiempo. Exacto, hay que seguirlos investigando. Han encontrado cosas muy chéveres, que de hecho es parte de lo que hice en el doctorado. Y es que parece que, pues, bueno, los fagos no solamente interactúan con las bacterias, sino con el sistema inmunológico. Y hay algunos que incluso modulan el sistema inmunológico, modulan la microbiota. Y eso, para algunos, también tiene un efecto positivo. Y esas cosas hay que entenderlas muy bien. ¿Cómo se hace efecto? ¿Por qué se hace efecto? Que es como en lo que hay que todavía construir mucha ciencia, incluso básica, Sí. para entender cómo funcionan desde el punto de vista médico, clínico o farmacológico. Hay que seguir haciendo investigación, definitivamente. Sí se requiere un apoyo estatal bueno, o gubernamental, no sé bien cómo se diga, en cuanto a, bueno, entender cómo funciona la tecnología, digamos, como entendernos a los que trabajamos con esa tecnología y confiar en nosotros. Sí. Que ahí es otra vez donde vuelve el tema de la divulgación en ciencias. Claro, Sí. que los entes regulatorios también estén muy informados de lo que se está, está llegando, lo que está innovando en la ciencia y cómo eso se puede aplicar, porque muchas veces también, por ejemplo, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, Sí. no hay regulación con eso y es algo que está avanzando muy rápido. Entonces sí. Es muy importante que de alguna forma las entidades estatales, gubernamentales estén al día con las tecnologías que están surgiendo. Y que haya una comunicación entre academia y esa parte del gobierno o empresas que están surgiendo biotecnológicas con ellos también, y que haya un acompañamiento y haya como acuerdos comunes, no sé, claramente vigilando todo este 100%. Tema de ético y de regulación, eso está muy bien, pero sí hacer un compromiso como, oiga, esto es un problema real y eso pues puede ser una solución real. Sí. Puede ser aplicable. Entonces, digamos, como aceptar un poco más esas cosas que se dan en la academia que parecen raras, aceptarlas un poco más a la realidad. Y eso, me gusta mucho eso que mencionas de como hacer ese enlace entre la industria y la ciencia y el gobierno, porque eso es como lo clave para que, en este caso, la medicina pueda evolucionar, pueda hacerse novedosa, pueda hacerse innovadora. Pero ahorita mencionaste tu doctorado y sabemos que hiciste una estancia en Boston. Sí. Si quieres, nos puedes contar cómo hiciste para llegar allá, cómo fue el contacto, qué llegaste a hacer. Bueno, chévere. Pues como parte del programa de doctorado que yo hice, yo me casé con los Andes y me quedé haciendo también el doctorado en los Andes. Ellos exigen que uno haga una pasantía internacional en una universidad reconocida y ojalá para aprender o una técnica o hacer un capítulo de la tesis o algo muy aplicado en el marco de su proyecto. Entonces, me acuerdo que para ese entonces estábamos en cuarentenas. Ay, pandemia. Sí, en plena pandemia, pero yo dije, bueno, ese es el momento para ponerme a buscar eso. ¿Qué hice? Pues yo ya tenía como una imagen más o menos clara de que iba a ser mi proyecto. Para todos los que se dediquen en ciencias, esas cosas van cambiando, no se afanen. En ese momento tenía una idea que luego cambió, pero digamos como una idea preformada, y yo decía, bueno, yo quiero aprender de esto, esto y esto. Y para mí era muy claro que yo quería ver qué pasaba si ponía a los fagos y las bacterias pues en el contexto de la piel. ¿Sí? Okay. Entonces yo dije, bueno, quiero aprender sobre modelos de piel. Entonces me puse a buscar en literatura, bueno, ¿quiénes han hecho trabajos con modelos de piel? Ex vivo, tridimensionales, injertos, modelos animales, todo eso. Okay. Empecé a buscarlos
también un cuadro de Excel con todo. Tal cual, yo soy bien ñoño en ese sentido, sí. Soy Sí, pues creo que es lo mejor, lo más eficiente, porque a uno se le olvida, uno no puede. de acuerdo, sí. Entonces tenía también mi cuadrito de Excel con a quién tengo que contactar, qué se dedica al grupo de investigación, el link a la página web del grupo de investigación. Y empecé a escribir. Sí, correos. Hágale, escriba correos pues como un loco y escriba y escriba, escriba. Muchos no contestan, Sí, de de los plano. 50 correos que mandas, quizás te responden 5, 10, Sí. exactamente. Y varios de ellos, no, me Mm. voy a retirar, entonces no, no sé qué, no, 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 no. Y yo, bueno, pues, Frustrante. claro, muy frustrante porque dije como, ya entonces, ¿y ahora qué hago? No encuentro a nadie, pues entonces creo que ya mi directora de tesis me ha dicho, pues tranquilo, vas donde una conocida que tenemos y ya, Sí. pero yo tenía en mi casa como, no, yo quiero aprender de esta otra cosa, De lo que tú quieres hacer, de lo que ajá, sí, de claro. modelos de piel y todo Sí. este cuento, y es algo que yo nunca había hecho en mi vida, entonces pues chévere, quiero aprender Sí. de eso. Entonces bueno, yo había dejado como la escribidera de correos, hasta que en algún momento me topé con un artículo, me llamó mucho la atención, de hecho no trabajaban con un modelo tridimensional de piel, en cosas súper diferentes, más enfocadas a la ingeniería biomédica, Sí. a la ingeniería de tejidos, pero me llamó mucho la atención y yo dije, venga, ¿quién es el que está trabajando con esto? Entonces encontré que era el profesor David Kaplan en Tufts University y yo dije, bueno, escribámosle a ver qué pasa. Sí, por mucho no me contestará. Exacto, sí. No, como dice mi directora de tesis, Marta Vives, pues uno siempre tiene garantizado el no. Sí. Entonces, hágale. Creo que ¿sí? eso es aplicable para la vida en general. Ajá, sí, lo peor que le pueden decir es que no, entonces, pero puedes ganar mucho. Inténtelo, sí, Exacto. hágalo. Yo le escribí al doctor Kaplan y me contestó como 3 horas después. Rápido. Rapidísimo. Yo dije, uy, me contestó y que no. Entonces, pues abrí el correo así como de mala gana, como, ay, bueno, está bien, miremos. Me dijo, sí, con mucho gusto, reunámonos, hablemos, bienvenido. ¡Wow! No puedo creerlo. Yo en ese entonces ni siquiera sabía que era en Estados Unidos, Sí. porque pues era una universidad gringa, pero no tenía ni idea en dónde estaba nada. A ti te interesaba el tema, El tema, y te dijiste, sí. yo quiero trabajar con él. Y sí, me metí a la página de internet de su grupo de investigación y veía que hacían Sí. mucha ingeniería de tejidos y modelos y yo dije, chévere, Interesante, pues, sí. interesante. Entonces ya luego tuvimos una reunión con mi directora de tesis, con el doctor Kaplan, que fue una persona, es una persona muy abierta, muy amable. Por supuesto, bienvenido cuando quieras. Wow. Te podemos pagar todo lo que quieras hacer acá, lo único que es que no te vamos a dar ningún sustento para vivir, y esta ciudad es cara, y yo, okay, ¿dónde es? Busca un poquito más. En realidad no era en Boston, sino en el área de Boston, que pues es ciudades universitarias como Cambridge, donde queda el MIT y Harvard. Esta universidad quedaba en Medford, Massachusetts, que pues de nuevo es muy cerquita ahí a Boston. Y dije, uy, Boston, sí, esa vaina es cara. Hasta que ya en el 2022, a finales de 2022, nos volvemos a reunir con él y dijimos, listo, nosotros creemos que yo me voy para junio del 2023. 13. Sí, pasó así, 2023. Listo, no, cuando quieras, bienvenidísimo, empieza a mandar tus papeles, con esta persona. La cosa fue muy sencilla a partir de ahí. Esta universidad está muy adaptada a recibir estudiantes internacionales. Sí. Entonces fue más o menos como silbar y cantar. Eso fue rápido. Fácil, fue fácil, pasó todo el cuento. Y ya me fui a Boston y a la Universidad de Tufts. Una experiencia al principio dura. Llegué para el 8 de julio, llegué para el momento más álgido del verano en Estados Unidos. Sí. Hacía temperaturas de, no sé, 30, más 36, sensación térmica de 40. Yo soy más de tierra fría. Me dio duro eso. Lo chévere era que, claro, oscurecía muy tarde, entonces eso pues era muy interesante. Aprovechar el día, claro. Exacto. Conocí, obviamente, Boston, me enamoré de esa ciudad, me parece maravillosa. Se puede caminar,
tiene cosas muy interesantes, sobre todo de la historia de los Estados Unidos. Sí, es verdad. Entonces, pues a mí, de nuevo, soy un ñoño, entonces eso me gusta. El Museo de Historia Natural de Harvard, vaya, me gustó, me demoré todo un día recorriéndolo y creo que volvería a recorrerlo porque me faltaron cosas. Bueno, en la universidad, pues al principio pues, fue un cuento porque, claro, uno estando acá en su, como dicen, en su zona de confort, uno sabe dónde están los reactivos, a quién hablarle cuando necesitas algo. Sí, cómo llegar a ese nuevo entorno. Exacto, cómo funciona todo, hay que volver a aprender desde dónde están los reactivos, con quién hablo. En esa universidad, digamos que a diferencia de donde yo estaba en los Andes, yo estaba adscrito a un laboratorio y ese laboratorio tenía un espacio con todo lo que más o menos yo necesitaba para Era para trabajar. ti solito. Bueno, sí, para mí y mis compañeros, Ok, sí. sí, pero era fácil, digamos, como ponerse a Ok. trabajar. Allá no, allá cada laboratorio era dedicado para un proceso diferente. Entonces había un laboratorio de biología molecular, había un laboratorio de cultivo celular, había un laboratorio de microbiología, había un laboratorio de síntesis, había así, ta. Sí. Y para cada laboratorio había que entrar con carnet, o sea, con lectura de carnet. Si necesitaba adquirir como un entrenamiento primero, Ah, o en sea, cada laboratorio. hablarme con el jefe de cada laboratorio Sí. para poder que me dieran el ingreso y que me literalmente me habilitaran el carnet para poder entrar. En eso me demoré literalmente como casi 2 meses. Claro, es que eso no es rápido porque no depende de ti, eso depende de personas externas. Y que claro, como yo llegué en verano, pues mucha gente estaba de vacaciones, Además, mucha gente no sí. estaba, o no les interesaba, en fin. Entonces sí me demoré mucho en... Incluso la primera vez que entré como por mi propia cuenta, porque pues yo llegué al grupo de investigación del doctor Kaplan bajo la tutela de una estudiante de doctorado que también estaba ocupada haciendo sus cosas, entonces más o menos lo que ella me decía es como, mira, hoy voy a hacer tal cosa, si quieres ven y te pegas y me miras. Yo en un punto dije como, no estoy haciendo nada, Claro, nada, no estoy claro, haciendo estabas nada. acá acostumbrado a hacer tus propios experimentos, tus propias cosas, tus protocolos, todo, y llegar allá a depender de cierta forma de personas. Exacto, entonces eso también fue duro. La primera vez que entré por mi propia cuenta sin tener que depender de este estudiante de doctorado fue casi que colado. Estaba fuera de un laboratorio que quería entrar como para empezar a hacer mis cosas y iba entrando una chica y yo le dije, ay, oye, qué pena, ¿me puedes abrir? Es que dejé mi carnet. Sí, claro, plan, sigue. Me sentí súper realizado y dije, por fin. Entonces empecé a hacer cosas así como Sí. medio como, ¿dónde está esta cosa? Bueno, voy a buscar por toda la laboratorio. Hasta que también uno pues se sacude ciertas cosas de pena y del tema del idioma y bueno, en fin. Y empieza a preguntar, ¿y dónde está tal cosa? Aquí. ¿Y dónde está tal otra? Allá. ¿Sí? Y pues de nuevo las diferencias culturales también, ¿no? Acá en Colombia pues es como, no, ven y te ayudo y te llevo incluso a almorzar y no sé qué. Allá no, es como cada quien a lo suyo y cada uno doing his or her own business. Entonces, sí, cada uno en su cuento, pero ese día alcancé a hacer algo muy mínimo y dije, wow, satisfacción. lo pude, lo logré, Ay, tal. claro. Ya después de eso me habilitaron ahora sí, después de mucho insistir en la apertura de otros laboratorios y ya ahí fui solito por los laboratorios a hacer mis cosas. ¿Y qué aprendiste? Aprendí a hacer un modelo tridimensional de piel, que es muy bueno porque está constituido por capas. Entonces la piel tiene capas, tiene 3 capas especiales, digamos como en términos generales. La epidermis, que es la capa más superficial. Luego está la dermis, que es la capa quizás más gruesa de la piel. Y finalmente está la subdermis, que hay mayoritariamente tejido adiposo. Ese modelo incluye todas esas 3 capas, incluye, digamos que las capas se construyen de tal manera que se construyen en un andamiaje, un scaffold, basado en seda y colágeno, entonces tiene como unas características físico-químicas muy particulares. Y además de eso, no solamente como las características físicas de flexibilidad y de tensión y de, en fin, esas propiedades mecánicas, también es un modelo que uno le puede poner células y que ellos le ponen células. Entonces, esa capa de epidermis se construye a partir de queratinocitos, que son las células de la piel que están más superficialmente en la piel. La segunda capa está compuesta mayoritariamente por fibroblastos y la última capa, que es algo que yo no terminé de hacer porque requería un montón de permisos, está compuesta por tejido adiposo de donantes
de pacientes quirúrgicos que se hacían abdominoplastias. Ah, Ahí, ya so- lo sacaban, claro. ahí sacaban un montón de tejido adiposo, entonces pues iba para esos modelos. Yo no alcanzo hasta allá porque pues bueno, cuestión de tiempo y de permisos y bla, bla, bla. Pero sí me fue muy bien armando las dos primeras capas y haciendo como los primeros ensayos de cómo hacer para meter la bacteria, cómo hacer para, más o menos como decimos acá, de que me cuaje, porque pues Sí. eso era un gel y Ah. yo tenía que además adaptarlo a lo que tenía disponible acá en mi laboratorio en Colombia, que casi lo tenía todo, salvo como en toda Colombia, plata así como para botar al techo. Sí. Entonces había algunas cosas, algunos consumibles que tenía que cuidar muy bien. Y así lo estabas haciendo allá también. Entonces así lo hacía allá, lo adapté y mientras lo aprendí a hacer y que me quedara bien el disquito, el dermogel, que no se me murieran las células. Eso me gasté pues el resto de la pasantía, me quedé hasta diciembre. ¿Cómo fue el tema de volver a Colombia? Digamos que es un choque porque ya, pues yo viví casi 6 meses en Estados Unidos y pues uno se acostumbra a ciertas rutinas, se Claro, acostumbra al todo es clima. nuevo. Además que claro, yo venía, ok, como no es que fuese un paseo, no es que fuera a no hacer nada, de hecho fui a trabajar Sí, y era muy juicioso, aprendiendo mi modelo y toda la cosa y haciendo como algunos experimentos, pero pues tenía que terminar mi doctorado, entonces pues ya era volver otra vez a la universidad a dictar clases, porque yo dictaba clases en la universidad, hacer, ahora sí siéntese a hacer como sus experimentos con todo lo que aprendió, también algunas cosas como sí, como idiosincrasia, pues cada Colombia tiene su idiosincrasia particular, versus Estados Unidos, pues también fue chistoso porque fue un choque cultural en algunas cosas. Claro. Volverme a subir un Transmilenio para mí fue como, porque esto funciona de esta manera y no como allá. Incluso me dio duro también, pues Boston queda a nivel del mar y acá Sí. estamos a 2.600 metros sobre La el nivel del altura. mar. Medio duro la altura, los Andes queda en el pie de Monserrate, eso es puro monte, o sea, pues no monte, pero sí hay que caminar mucho hacia arriba. Sí, claro, llegabas agotado. Terriblemente agotado. Bueno, todo eso, pues, digamos Claro. que de otra vez acostumbrarse. Por cosas de cómo empezar a trabajar como ya con las células y con las bacterias y con los fagos, me di cuenta que tenía que entender otras cosas más allá del modelo. O sea, para entender muy bien cómo funcionaba como esa interacción, el modelo realmente no lo terminé usando en mi proyecto de tesis doctoral. Eso para mí al principio fue muy difícil dejarlo, muy difícil, pero luego comprendí que es que no. No, O sea, no se podía, no aplicaba en ese momento. exacto. Va a seguir y muy probablemente alguien lo va a hacer ¿Y qué hace con el conocimiento? claro, y sí, que con un conocimiento que es muy valioso y que además pues una experiencia también muy linda y todo. Pero pues en mi proyecto de investigación me fui por otro lado. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan en la ciencia, esas vainas pasan mucho y que uno pues realmente uno se va moviendo de pregunta en pregunta en pregunta y puede que esto que estoy respondiendo me lleve a una pregunta que ni siquiera había visto antes. Entonces eso fue lo que pasó y terminó pasando y bueno. La experiencia fue increíble, muy buena, la repetiría 1000 veces. No terminé utilizando lo que aprendí, pero fue un insumo muy importante, no solamente desde el punto de vista, digamos, como sí, profesional y técnico, pero también como de supervivencia en otro país, de entender en otro idioma, de convivir con otras personas, con otras formas de pensar. Eso fue una cosa El bárbara. crecimiento personal, sí, claro. Además, tú llegas acá completamente siendo una persona nueva. Sí, diferente. Ves las cosas distintas. De otra manera, con otros ojos. Eso fue muy, muy positivo. Eso es muy chévere. Mencionaste que trabajaste como docente en los Andes, ¿no? Sí. Y además mencionamos también lo de la divulgación científica, aparte de investigar. ¿Cómo se entrelazan todos estos roles? Yo creo que la docencia tiene algo que tiene mucho que ver con la divulgación y es el mensaje. ¿Cómo tú transmites un mensaje? ¿Y a quién va dirigido? Entonces, a mí dentro de mi práctica docente me gusta mucho, antes de empezar, sentarme a pensar muy bien como, bueno, ¿quiénes van a ser mis estudiantes? En los Andes ocurre algo que quizás en otras universidades no ocurre mucho y es que en una misma clase puede haber gente de muchas carreras.
Ah, las aplicaciones son diferentes. Pueden ser diferentes. Digamos que las clases que yo daba, que era bioquímica, Sí. mayoritariamente yo di bioquímica durante mi doctorado, también di biología biología de microorganismos, también di... Aquí en Rosario dictaste biología. sí, fundamentos de biología avanzada. Al principio me parecía muy chistoso el nombre, luego lo entendí por qué, y luego traté de adaptarme a él. Pero en todos ellos siempre me sentaba a pensar, bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿Y cuáles son las herramientas que necesito para transmitir ese mensaje? Y muy parecido a la ciencia, es una cosa de ensayo y error. Entonces uno va con una forma, o digámoslo así, con una herramienta pedagógica o un ejercicio o una actividad a clase Sí. y mira cómo le va. Desde las caras de los estudiantes de esto no lo entiendo, o esto me aburre, o estoy entendiendo, Sí. o el momento que a todos los profesores nos encanta, que es el aha moment, como Sí. la gente hace, ese momento es maravilloso porque uno dice, me Sí. funcionó. La satisfacción. Sí, exacto, me funcionó. Entonces, mucho ensayo y error, como pasa en las ciencias. O sea, las ciencias, mucha gente las ve como muy, sobre todo en el laboratorio, como casi como si fuera una receta para seguir una serie de pasos de hacer, y al final no lo, porque no digo si yo seguí la receta, es que no es seguir una receta, es analizar cada paso que... Estar muy presente en cada Exacto, paso, y qué es sí. lo que estás haciendo, y adaptarlo a tu pregunta de investigación, y adaptarlo a tu estudio, a tu modelo de estudio. Eso pasa mucho en la docencia, y eso pasa mucho en la divulgación científica. Entonces, no es lo mismo divulgar a personas adultas, y dentro de esas personas adultas no es lo mismo divulgarles a universitarios, por ejemplo, versus a personas que ya están trabajando, o personas mayores. No es lo mismo divulgarle a gente joven, a niños. Entonces, Sí. yo he tenido experiencias de hecho docentes con niños, sinceramente no me llama la atención, sin embargo, le guardo un amor muy grande, porque en ese momento cuando, de hecho hice un reemplazo por una licencia en un colegio acá en Bogotá, en el colegio de La Salle, lo guardo con mucho, mucho cariño, porque ahí yo dije, esto de la docencia me gusta, Okay, me gusta. sí. Y me iba muy bien con los chicos, por ejemplo, de noveno grado, que siguen siendo un poquito niños, ya son un poco más maduros, Sí. y siguen conservando esa curiosidad del niño, pero con un poco ya más de madurez, ¿sí? Como de sentarse a hacer cosas, Sí. sin que uno les esté diciendo, oye, no corras, oye, cuidado con eso, ¿sí? Sí. Pero ya enseñar, digamos, con un nivel universitario, que ya la gente se pregunta más cosas, y sobre todo en posgrado, creo que me ha gustado muchísimo. Sí, en posgrado, claro, la gente ya está ahí porque quiere Porque estar. quiere, no es Sí. porque me toca ver bioquímica y es la segunda vez que la veo y me da jartera, entonces el profesor. Sí. Entonces, pues sí, quizás el grupo que más me ha gustado es de posgrado, la gente en la universidad, e incluso también la docencia en el laboratorio. Creo que eso es una cosa que a mí me gusta mucho, ser como así, como un poco como el tutor en el laboratorio, de mirar cómo se hace el trabajo en laboratorio. Además que siempre hay tips, ¿no? Puedes hacer esto de tal forma, que no están escritos en los protocolos. Sí, hay muchas cosas que no están escritas en los protocolos. Muchas cosas. Cosas tan insignificantes como cómo se agarra bien una micropipeta, cómo pipetear, que es técnico, es muy, muy técnico, hasta, mira, ¿por qué no, en vez de calentar a 56 grados, calienta a 60? A ver qué pasa. ¿Sí? De acuerdo. Esas cosas se adquieren, son habilidades de laboratorio y se adquieren en el laboratorio, y eso a mí también me gusta, como ir con el estudiante y mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer hasta otro, como para que también dejen de entender la ciencia como una serie de pasos, de pasos y de recetas de cocina. ¿Y cómo ha sido la experiencia siendo papá en enseñanza? ¿Cómo es ese público? ¿Cómo es tu hija de público? ¿Cómo es mi hija de público? Bueno, ha sido complicado, ha sido una experiencia muy diferente, muy a cosas que no estaba acostumbrado, por supuesto. Mi hija tiene 1 año y medio ya, es chiquita, entonces pues, bueno, y está creciendo además en un entorno también muy académico. Su mamá también se dedica a las ciencias, yo también. Entonces, pues claramente tiene muchos estímulos, así como el libro de Stephen Hawking para niños, el libro de los dinosaurios, el libro de astronáutica, de robótica, y tratamos como de estimularla. Sí. Digamos que mi pareja y yo estamos muy de acuerdo en que ninguno de los dos quiere presionar que
nuestra hija se meta en una carrera científica. Sí. Sería hermoso, chéverísimo, pues sí, pero no la queremos presionar, simplemente que ella tenga el estímulo, opciones. las opciones, Lo en casa descubra. también, pues escucha también mucha música, a mí me gusta mucho Sí. el arte y la Ok. música en particular, entonces pues también hay música, pero también tiene, digamos, acceso a que pinte y raye, Que explore todo. explore todo. Creo que eso es como lo que nosotros queremos para ella. Sí. Que explore, haga lo que realmente su corazón le diga, su gusto y sus aptitudes le digan. Entonces, pues sí, es difícil porque uno tiene un sesgo. 100%, siempre, de papá. Sí, de papá, de qué quieres para tu hija, pero es diferente eso a, o sea, digamos, como de proyectarse en los hijos a dejarlo ser. Sí. Dejarlo ser. Yo creo que eso es difícil porque Muy difícil. uno dejar ser es... Ay, comprendo a mi papá y su preocupación porque estudiar una carrera. Ya uno dice, no wow. el ajá Sí. moment, sí. Y bueno, ¿qué le dirías a un estudiante que está empezando y no sabe si lo suyo en la ciencia? Como, ¿te hubiera gustado a ti haber escuchado algo en algún momento, algún consejo? Creo que es importante informarse. Informarse de muchas fuentes. O sea, casi como obsesivamente, infórmese, porque es que eso de eso va a depender la vida de uno. No quiere decir que uno en el camino cambie, porque eso está bien, es normal. Sí. Mucha gente cambia en el camino y súper bien. Igual lo que uno va y adquiere en las universidades, más allá de conocimientos de A más B es igual a C, de el ciclo de Krebs, de qué es una proteína, en fin, lo que sea, son herramientas para la vida, ¿sí? Sí. Entonces sí hay que informarse de muchas fuentes, pregúntale a los estudiantes, pregúntale a quienes se dedican a eso, pregúntele a personas que no se dedican a eso, pero tienen que ver con esas cosas que a uno le interesa. También, y en el caso mucho de las ciencias, sea curioso. Uno tiene que ser curioso para hacer ciencias. Para hacer ciencia, yo no he conocido el primero que no sea curioso, terriblemente curioso. Y hay gente desde muy curiosa por muchas cosas, ¿sí? Incluso metidas dentro de cosas que no tienen que ver con ciencias, pero son curiosos y les gusta leer y les gusta informarse y meterse en cosas como en su única molécula, su único microorganismo que solamente le interesa como a esa persona. Pero siempre hay que mantenerse muy curioso. Y en general, lo que tú dices, se dedique uno a la ciencia, yo creo que eso es lo bonito de la vida, uno todo el tiempo estar aprendiendo algo nuevo, entender cómo funciona algo, estés o no en la ciencia, eso es maravilloso. Es chévere, sí, o sea, definitivamente ese es como mi consejo número uno. Sea curioso, si uno ya está en la universidad y quizás se metió en una carrera que quizás no, vaya a la biblioteca, lea sobre libros de carreras que a usted le interesen, métase a buscar cosas en internet de lo que a usted le interese, de las muchas cosas que le interese, aproveche mucho la universidad. Yo creo que para mí la universidad y sobre todo el pregrado fue el mejor momento de mi vida porque, no sé, iba a teatro en la universidad, iba a conciertos en la universidad, me quedaba en la biblioteca, iba al centro deportivo. La aprovechaste todo lo que tuvieran. Hágalo, sí, o sea, hágalo, métase y mire a ver qué le gusta. Sí, es un consejo muy clave, la verdad que sí. En el pregrado también muchas veces hay semilleros, también puede uno meterse, explorar. Y ahora, más que nunca, en mi época, pues uno, por ejemplo, para terminar carrera, solamente era o tesis, o práctica, o una monografía. Sí, ya. Y ya. Hoy en día hay más facilidad, por ejemplo, para ir a hacer una pasantía afuera. O para hacer una pasantía de investigación incluso ahí en la misma universidad, o meterse en un grupo de investigación, un grupo de semilleros. Hablo mucho desde lo que he visto acá en el Rosario y también de donde vengo, que es los Andes. Los profesores están muy abiertos siempre a, ¿te interesa? Ven, ve a los seminarios, ve a las charlas, involúcrate, hay siempre formas de involucrarse. Siempre. Ya para ir cerrando, ahorita en qué estás trabajando, qué te dedicas, cómo pueden personas interesadas acercarse a colaborar contigo. Ok. Bueno, ahorita estoy trabajando en un proyecto de la Universidad de La Sabana, el proyecto Tilapia, que surgió de un proyecto de regalías que se ganó la profesora Luisa Villamil. Ella es especialista en peces y bueno, en animales acuáticos. Ella es bióloga marina, tiene mucho sentido. Y ellos trabajan buscando probióticos
para tilapias. Lo que Ok. se espera es, en los animales y en las tilapias en particular, se espera complementar la alimentación de los peces Ujú. con cierta funcionalidad. Entonces, los probióticos se han asociado mucho, por ejemplo, a el mejoramiento del crecimiento de los peces o de la talla de los peces, la adquisición de peso magro, Sí, ciertos parámetros de producción que le interesan mucho a los productores de peces. sí. ¿Sí? Invertir más o menos poco alimento, una cantidad razonable de alimento para que el pez llegue a un peso y una talla que se pueda La que vender. se desea, ok. Y además se ha visto que también los probióticos pueden modular la respuesta inmune, la microbiota de los peces, y eso tiene que ver con la salud del animal y con la resistencia a ciertas enfermedades que pueden sufrir los peces. Entonces, en eso estamos trabajando. Ya este grupo de investigación, yo de hecho llegué como al final del proyecto, ya estamos trabajando como en finalizar el proyecto. Ya ellos han aislado muchos microorganismos con potencial probiótico, los están probando tanto en condiciones de laboratorio, que son muy controladas, como en condiciones de producción reales en La Guajira, que pues ya es otra cosa diferente. Sí, claro. Ha encontrado cosas muy interesantes y se sigue trabajando mucho, sobre todo pues en esta última parte, que es entender si hay o no una modulación de la microbiota intestinal de los peces y de la respuesta inmunológica de los peces, y si eso tiene que ver con el mejoramiento en la salud y en la producción de esos peces. Claro, y a largo plazo, o sea, viendo el paisaje un poco más grande, eso también pues nos afecta muy directamente, ¿no? Porque es lo que consumimos, es lo que ingerimos, De acuerdo. llega a nosotros. Sí, o sea, tiene un impacto incluso a nivel socioeconómico importante, porque Sí. hay poblaciones enteras que se pueden dedicar o se dedican al Sí. cultivo de tilapia o de Ujú. otros peces, de trucha, bueno, Sí, la lo piscicultura. que sea, sí, la acuicultura, camarón, que también se hace mucho. Entonces, hay mucha gente que depende de esas ventas, de que los peces no se le mueran, o de que los peces lleguen a un punto en que sean, digamos, como llamativos para el mercado, para quienes compramos. Claro, y esos es que peces. además ahorita más va a crecer la exigencia en cuanto a saber cómo se están alimentando, de dónde También, vienen. Entonces sí es muy importante como que ellos estén informados y que vendan un producto de alta calidad, Sí, por decirlo que sea así. sostenible también, que es algo que también tiene el proyecto tuvo un impacto también muy grande en el uso del agua y la recirculación Sí. del agua. Y pues por supuesto lo que tú dices, para nosotros los que somos consumidores, pues que cada vez estemos comiendo cosas que tengan un buen valor nutricional, Sí. que sean inocuas, que, en fin, a nosotros también como consumidores nos interesa que pues tenga un impacto positivo en las personas que se dedican a hacer eso. Sí. Todo eso pues atraviesa la ciencia y 100%. atraviesa lo que se está haciendo con la búsqueda de los probióticos. Una última pregunta, ahora sí. ¿Qué crees que es lo más difícil de investigar acá en Colombia? Creo que eso no es un secreto para nadie, la financiación. La financiación es complicada. Sí. Acá hay gente muy buena, universidades muy buenas y muy comprometidas, profesionales que incluso se han devuelto de posiciones, afuera importantes y con renombre, que han dicho yo quiero apostar en el país y quiero volver. Se encuentran acá con un sistema desfinanciado y cada vez con una financiación más recortada, más recortada. Eso es una cosa que Motivante. es muy motivante, ¿de acuerdo? También juega un poquito como en dos caras, y eso es un poco lo interesante, y de hecho uno se da cuenta de eso cuando hace pasantía en el extranjero. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que había mandado a comprar un kit para hacer una extracción de ADN de mi bacteria. Mi bacteria es un cuento, es un poquito complicada para crecer y para sacarle su ADN y para muchas cosas. Es anaerobia, es decir, que no le gusta el oxígeno, entonces, pues, en fin. Controles, no Es condiciones difícil, controladas. es complicadita. Compré un kit para sacarle el ADN a la bacteria, que quería hacer unas pruebas con ese ADN. Y no me funcionó el kit. Y yo, ay, pero ¿qué hago ahora? Y mira, a ver, bueno, entonces voy a hacer otro tipo de extracción, que era la que hacía acá en Colombia, mucho más compleja, con más cosas y con más, sí, reactivos. Sí. Y busque los reactivos por todo el departamento y muevas y no sé qué, hice más cosas.
Y eso no me lo entendían. Era como, pero ¿por qué no compra otro kit? Compra otro kit y ya está. Bote ese. Yo, ¿cómo así que botarlo? Costó no sé cuántos dólares. No sé cuántos dólares. No importa, cómprese otro. Bote ese. Literalmente la gente sí tiene esa mentalidad muy de, eso no me sirve, lo boto a la caneca, Sí. compro otra vaina. Y en Sí. 2 días ya está en mi escritorio. Yo no lo podía creer. Sí, eso es. Y creo que lo que tú dices, como que tiene doble cara porque nosotros nos volvemos muy recursivos. Correcto. Entonces, hacemos que funcione, buscamos con lo que tenemos y eso lo valoran mucho en muchos Afuera lugares. Sí. y acá y en cualquier otro lado, esa recursividad del investigador colombiano se nota, Sí. se nota el decir como, eso no me funcionó, ¿por qué no me funcionó? Y mira a ver qué puede cambiar, mira a ver qué puede hacer, mira a ver con quién habla y Sí. muévase. Eso sí es algo muy patente del investigador colombiano versus el investigador colombiano que incluso se forma afuera. Sí. O versus el investigador de otros países. Sí. Esa recursividad, esa vaina, como esa creatividad, Sí. eso lo da la carencia. Entonces, sí, es como dicen un poco como hacer ciencia con las uñas. Yo digo que sí, acá en Colombia se hace ciencia con las uñas, pero muy buena ciencia, muy competitiva. Sí, acá hay gente que es muy pila, tiene muchísimo potencial. Y lo que tú dices, mucha gente que está afuera se regresa para aportar acá. ¿Cómo avanzaríamos? Sí. Gente con pasión, gente con esa vocación. Así es. Muchísimas gracias, Juan Camilo, A por ti, abrirnos Jessica. la puerta a tu historia y tu forma de ver la ciencia. Y a quienes nos escuchan, si esto les resonó, compártanlo. Recuerden que la ciencia no está allá lejos, está aquí y puede tocarnos a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Más Allá de la D.